Veremos, estaremos pendientes. Bueno, Puerto Rico es testigo de un dolor que muchas veces se esconde en el silencio. Hoy rompemos ese silencio. Víctimas de abuso sexual nos cuentan lo que vivieron, cómo sobrevivieron y cómo el sistema en demasiadas ocasiones les falló. Muchas víctimas de agresión sexual lo que piden es un alto a campañas de silencio, pero también piden derechos que las protejan. Simplemente le preguntaba, dame más detalles, pero es una niña de 3 años. Y cuando ella me dijo lo que le dolió, no pude preguntar más. Cuando yo estoy en el baño con ella, que ella se está bañando, ella me verbaliza y me muestra lo que le hicieron. ¿Cómo te lo mostró? Con sus manos. Era el cuidado donde yo la tenía, con licencias, todo, los permisos. Es un centro, no es una casa, o sea, era un centro de cuidado con permisos y todo. Pues el esposo de la dueña del cuidado sí le hizo daño a mi hija. Y si mi hija no hubiese podido hablar, ¿ves a dónde voy? El sistema tiene que responder por las personas que no pueden hablar o no se atreven. Me cuenta las cosas, todavía me explica. Tiene un vocabulario mayor, pero yo tengo que escuchar a mi hija repitiéndome lo mismo cada vez que ella lo recuerda o cada vez que algo, y ella me da detalles y ella me muestra y yo lo veo en sus ojos y yo lo veo en su cara, en su inocencia. Eso es lo que más duele. No hay manera de que yo le diga a una mamá algo para que se sienta bien, que yo le puedo decir, vas a llorar, vas a gritar. Y sabes que ventílalo, llora, grita, vomita si es posible. Hazlo. Yo no te puedo decir que te aguantes eso, ese dolor. El siguiente caso, al igual que Lidelis, espera justicia luego de 5 años de haber sido agredida sexualmente. ¿Qué pasó? Yo fui atacada y agredida sexualmente por un hombre extraño, en la cual yo tuve que convencer al hombre de que no me matara. Entonces, después de ahí fuimos a reportar el caso. Entonces ese fue el comienzo. Pensé que iba a ser tan simple como, ok, ya lo van a meter preso. Sucedió en el área de Barceloneta. El caso fue visto por Arecibo, por distritos sexuales de Arecibo. Pues lo más difícil fue, al igual que Lidelis, tocar en tantas puertas, hacer lo imposible por tratar de obtener justicia y que no pasara nada. O sea, básicamente sentir que el concepto de lo que es la dignidad humana no está ahí. Ellas no piden que se enmiende la Carta de Derechos de las Víctimas que ya existe en Puerto Rico. Piden añadirle derechos que no tienen o crear una nueva ley porque alegan que la actual provoca que el agresor salga por la puerta ancha sin ninguna consecuencia. ¿Qué ha hecho la justicia y las autoridades de Puerto Rico? Tú esperas una empatía, tú esperas que te digan, pues dale, vente, vamos a tomar la querella. Llegué y me mandaron a otro lugar. Y yo tuve que irme a otro cuartel a hacer la querella. Yo quebrantada, con mi hija en mano, muerta en vida, zombie, tuve que ir a otro cuartel. Se hizo la querella, pero después no pasó nada en la investigación. Sí, vino el cierre y todos se ampararon y se escudaron a través del cierre. No hay personal, no tenemos muchos casos. La pandemia disparó los casos. Yo no quiero escuchar eso. ¿Esta persona llegaron a arrestarla, lo procesaron? No nos quisieron dar una explicación. Pedí que mi caso lo transfirieran de Arecibo San Juan. Lo transfirieron, pero todavía no sé qué está pasando, no me han asignado un fiscal. ¿Qué proponen para mejorar o crear una ley? En Puerto Rico, la Carta de Derechos para las Víctimas se ha enfocado históricamente en el proceso legal, pero la propuesta de estas víctimas va mucho más allá. Esta nueva carta pone al centro a las sobrevivientes, sus emociones, sus decisiones y su bienestar. Según Carla Hernández, revisaron cada artículo con mucho cuidado para asegurarse de que no causara problemas legales más adelante. Este borrador se creó después de comparar leyes parecidas en otros estados y también en países de Latinoamérica y Europa. Nuestros hijos nos necesitan. Si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
Ya está con nosotros Larry Emil Alicea, profesor de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, para discutir este importante tema. Bienvenido, Larry. Gracias por la oportunidad de estar contigo. Qué placer tenerte. Igual, de verdad. Adelanto que Larry es una de las personas, quizás la más que yo respeto en este ámbito, y él lo sabe bien, así es que bien agradecida. Agradecido yo. La verdad es que uno escucha estos testimonios y además de que es tan triste y uno se puede colocar en la posición de una madre que tiene que escuchar a su hija dar una declaración como esta, la desesperanza que se siente con un sistema que sigue fallando. Tú has estado ahí. ¿Qué es ¿Cuál debe ser la prioridad en estos momentos? Primero que todo, una política pública que integre la atención a las víctimas de abuso sexual en Puerto Rico. Acá hay cartas de derechos, hay leyes, pero el papel aguanta lo que le pongan. Y ese es el problema. No ha habido un movimiento para unificar todo lo que hay que hacer en la atención a las víctimas de abuso sexual. Y, por ejemplo, algo que sale en el reportaje que a mí me llenó de indignación cuando lo vi temprano, que voy a un cuartel y me dicen que aquí no es, tengo que ir a... ¿Sabes lo que es una persona con una hija víctima de abuso sexual que tenga que moverse de un cuartel a otro, porque ese es el cuartel que no la va a atender cuando se supone... como si fuera la querella de un accidente de carro. Claro, y eso lo que hace es desanimar a las víctimas, revictimizarlas en el proceso. Todavía tenemos, a pesar de que hay, por ejemplo, servicios para atender a la niñez, donde se graban las entrevistas y todo ese tipo de cosas, Fiscalía quiere seguir haciendo entrevistas, la policía quiere seguir haciendo entrevistas, todavía hay mucho que trabajar con los jueces y las juezas que atienden estos casos, y entonces, según se hizo un protocolo integrado para atender situaciones de violencia doméstica, a mí me parece que es momento de hacer un protocolo integrado para atender las víctimas de abuso sexual, donde cada agencia se comprometa a seguir esto de una forma sensible, enfocada en la víctima y dirigida a garantizar los derechos de las personas que experimentan agresión sexual en Puerto Rico, que son muchísimas, y sobre todo abuso intrafamiliar. En este caso, la realidad es que cuando uno ve el sistema, ve que no hay una colaboración interagencial o no hay una preparación, muchas veces en aquellos que les toca lidiar directamente con estas víctimas, desde el cuartel policíaco, desde la Fiscalía, desde el Departamento de Justicia. Claro. ¿Ha habido algún esfuerzo por trabajar con la educación y capacitación de quienes les toca intervenir en estos casos? Ha habido esfuerzos, y yo llevo trabajando con este tema desde 1999, pero esos esfuerzos nunca han producido un trabajo integrado. Todavía es muy difícil lograr la atención de las víctimas desde una perspectiva donde todo el mundo se mueva hacia la víctima y no que la víctima se mueva hacia las diferentes agencias. Ese es el problema principal que existe en este momento en el manejo de los casos de agresión sexual. Nosotros hemos estado apostando por centros integrados donde las víctimas, en este caso los niñez, que era donde yo trabajaba, reciba todos los servicios en un sitio. Que cuando ocurre el caso, la niñez sea trasladada a ese lugar que tiene un espacio adecuado, donde la niñez no siente que está llegando a un hospital, siente que está llegando a una casa, y donde la atención es enfocada específicamente en la víctima. Y lo mismo con las víctimas adultas, tiene que ya ocurrir un protocolo que ayude a integrar esta atención y que las personas entonces puedan recibir servicios enfocados en ellos y en ellas, sin la necesidad de estar moviéndose de agencia en agencia, que es el problema más grande que existe en Puerto Rico. Y de igual forma, mira, tú llegas a un lugar, a ti no te toca trabajar el caso, recibe a la víctima, llévala adentro, llama al lugar que le corresponde, canalízale, dile, mira, no es aquí, pero yo te voy a movilizar hasta acompañarla, te voy a acompañar a este lugar donde te va a recibir esta persona, y mover el servicio con dignidad, con sensibilidad, con empatía, con solidaridad, que en muchas ocasiones es lo único que necesitan estas personas en ese momento, que nosotras las acompañemos en ese proceso y le ayudemos a transitar por los servicios, porque es doloroso, es terrible, y el dolor que deja en las víctimas que tras que fueron abusadas por personas que conocían o personas en las cuales tenían confianza, después de eso también tienen que ir de agencia en agencia repitiendo la historia y revictimizándose. Hay una estadística que para mí es devastadora y quiero que la gente allá afuera la escuche, y es que el 75% de estos abusos son perpetrados de forma intrafamiliar por alguien cercano a la familia. Eso es así. ¿Cómo estamos trabajando para que las personas se atrevan a denunciar estos casos, aun cuando es el abuelito, cuando es el tío, cuando es el amigo de la familia?
Eso es así. El 75, esa investigación, yo tuve la oportunidad de ser el investigador principal, fue el perfil sociodemográfico del abuso sexual en Puerto Rico. Trabajamos con 409 víctimas y precisamente es la familia, donde es el ambiente familiar donde principalmente ocurre el abuso sexual. Muchas personas piensan que esto se debe trabajar en la casa. Lo que esto hace es que comienza a elaborar un cofre de secretos dolorosos, de dolor, de inacción, donde las personas que son víctimas en estos procesos cuando crecen experimentan una serie de secuelas que les incapacitan en muchas ocasiones para hacer los aspectos básicos de la vida, dañan sus relaciones, en muchos casos personas, principalmente los varones abusados, se convierten en agresores sexuales. Así que el trabajo con esto debe hacerse y debe hacerse ya con urgencia. Yo estoy cansado, Alessandra, de ir a foros en la legislatura, de ir a congresos, de sentarme. A veces yo vengo a estos programas ya con una decepción, con una indefensión, porque se ha hecho mucho y se ha tratado de hacer mucho, pero a fin de cuentas el resultado es muy poco. Estoy de acuerdo, Lari, te agradezco que estés aquí. Espero que desde estos espacios podamos visibilizar la temática, que la gente la pueda entender, pero sobre todo que podamos proveer respuestas y movernos a ejecutar. Así Gracias, que agradecida de tenerte. Gracias por la oportunidad. Bueno, es un tema que yo sé que es duro para muchos escucharlo y por eso lo seguimos, como dijo ahorita, barriendo debajo de la alfombra. Pero cuando miramos las estadísticas, la cantidad de referidos, la cantidad de menores esperando porque alguien toque a la puerta y los salve de este tipo de tragedia o pesadilla que viven todos los días, la verdad es que siento que estamos haciendo muy poco y con nuestra inacción quizás somos cómplices de cómo le hipotecamos el futuro a tantos niños y niñas allá afuera. Así es que desde este espacio continuaremos dándole la pelea al abuso de menores en Puerto Rico, fiscalizando y educando. Antes de irme, Ferdinand, permíteme celebrar a nuestro productor de exteriores, Armando González, que hoy se gradúa y obtuvo su bachillerato. Así que, Mango Films, felicitaciones, siempre orgullosos de tu trabajo acá. Ahora sí, Ferdinand, los dejo con Jugando Pelota Dura. Más que merecido ese espacio ahí con Armandito, que ha logrado ya terminar su bachillerato. Mango Films. Otro socio nuestro aquí, otro joven estudiante que echa hacia adelante. Bueno.